Hola, hola, esto es Big Left, bienvenidos a Big Left. Hoy quiero hablar de cosas políticas porque estamos en un momento muy duro. Probablemente la politización en este país va a durar 2, 3, 4, 7 años. Esto no va a cambiar. Lamentablemente el país está envenenado. Está envenenado porque tenemos un segmento de la población que tiene una fe, tiene una creencia, que es el marxismo. Yo como ex marxista tengo que dar mi testimonio. Y comienzo, por cualquier lado. Voy a empezar primero porque hoy día, en un momento de descanso, me puse a ver los discursos de Allende. Es cierto lo que dije en un video de que el discurso de Allende de la moneda antes de su muerte es un buen discurso, es un discurso bello, es cierto. Pero me fui a ver otros discursos que son famosos también. Uno en la Universidad de Guadalajara, que lo ven mucho los izquierdistas, tenía no sé cuántos millones de vistas. Nada, criticable. En su contenido, en su forma también. Y el discurso que dio en las Naciones Unidas el año 72, en un viaje que ahí también pasó por la Universidad de Guadalajara. O sea, hacía unos viajes donde Allende lo aplaudían a rabiar y lo admiraban y lo amaban. Entonces era un personaje que para la progresía mundial era una cosa, una maravilla, era un Jesucristo poco menos. Entonces dio un discurso en las Naciones Unidas y el comienzo del discurso es bueno. Vengo de Chile, un pequeño país donde ha habido una democracia permanente, donde ha habido una separación de poderes, un país legal, democrático, una república en forma. Hasta ahí viene el discurso. Después empieza a hablar puros errores. Puros errores. O sea, el discurso tiene como 3 minutos buenos. Y después empieza malo, 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 malo. Lo vi entero. Ahora recién. Dije, esta weá la cagó. O sea, el tema del marxismo es que Salvador Allende era tonto. Era imbécil. Porque todo lo que está diciendo lo decía de corazón. Él creía eso que estaba diciendo. Los que lo estaban escuchando en la Nación Unida estaban así. Mostraban personas que estaban, bueno, se levantaron, lo aplaudieron a radiar. Y había gente que estaba así mirando con devoción aquellas palabras. Y ustedes si se van a eso y lo consultan en YouTube, el discurso de Salvador Allende en la Nación Unida del año 72, van a darse cuenta que todo es un error. Pero es un error idiota. O sea, es un idiota, además es una ignorancia. Porque los liberales contundentes, como Ludwig von Mises, Hayek, Milton Friedman, etcétera, todo lo que fue la escuela austríaca y después la escuela de Chicago, ya se sabía eso, existía eso en las universidades. O sea, era un conocimiento que debería haberlo tenido una persona medianamente culta. Ahora, yo les voy a decir, yo fui marxista y no tuve idea de la escuela austríaca. Resulta que la escuela austríaca llegó a Chile en los años 90, 2000. Tanto que mi hijo me lo mostró. Yo no tenía idea. Mi hijo me mostró la escuela austríaca. Me mostró a Ayn Rand, la rebelión de Atlas, y empecé a leer cosas liberales a destiempo y no cuando era joven. ¿Por qué? ¿Por qué no había esa literatura en Chile? Porque no había una acción política en el gobierno militar. El gobierno militar tuvo todo el poder para haber hecho acción política. Solamente hizo patriotismo, pero un poco patriotérico, no nacionalismo profundo. Eso es así cuando uno ve los discursos, cuando escucha los discursos. Han ido en decadencia, cada vez vamos cada vez en peor, cada vez un peldaño más abajo. Eso se ve en las Fuerzas Armadas. Los discursos de los años 60 eran mejores que los del 70. Los del 70 eran mejores que los discursos del 80. Si un 21 de mayo se puede describir el combate naval de Iquique de una forma bella, hermosa, entusiasta, emocional, pero hay un funcionario del Estado que es un contraalmirante que hace un discurso fome. Y pusieron una llama de la libertad ahí en la plaza
donde está se inicia el Paseo Bulnes, donde estaba solamente la estatua de O'Higgins, como corresponde, la estatua de O'Higgins, no la de Carrera, eso lo hizo Piñera, el imbécil, llevó a Carrera ahí, Carrera no tiene nada que hacer ahí, Carrera fuera con Carrera, solamente O'Higgins. Y ahí estaba la llama a la libertad y hacían unos desfiles, y no llegaba la juventud. Tampoco había eso en la parte patriótica, y en la parte del liberalismo económico no había una concientización, un adoctrinamiento de la juventud. Ni se generaron escuelas para adoctrinar a la gente de más bajos recursos. La UDI lo hizo de una forma como lo describe Longueira en su libro, que es un libro quejumbroso, horrible, donde él todo el rato como que, ¡oh, qué dolor! Nosotros íbamos hacia los pobres, huevones. O sea, hay que tenerle respeto al pobre. No tienes que ir al pobre con un estilo paternalista. Hay que ser pobre, como yo he sido pobre durante 30, 40 años. Entonces sé lo que es eso. A mí no me vienen con cuestiones de sentimientos de culpa. La derecha tiene sentimientos de culpa porque nunca han sido pobres. Yo no tengo ningún sentimiento de culpa. Porque no me entra esa cuestión idiota. Porque como he sido pobre, sé lo que es ser pobre y sé lo que son los pobres también. Que hay de todo, como en todas partes. Esto de las clases sociales. Marx edificó su construcción teórica sobre las clases sociales. Pero él no estaba hablando de clases sociales, estaba hablando de castas. Y las castas que están en la India, que eran sagradas, estaban estipuladas por mandato, comillas, divino, las castas en la India, que al final la última era los intocables, la primera eran los dos brahmas, los sacerdotes, ¿se acuerdan? Los guerreros, los comerciantes, etc. Siempre ha habido como 5 castas. En Grecia estaban los metecos, que eran los comerciantes. Estaban los aupátridas, que eran los aristócratas, ¿cierto? Estaban los esclavos, etc. Entonces, siempre ha habido como 5 castas. Ahora, para Marx existían 2 clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Ahora, esas clases, él nunca definió lo que era una clase social. Y lo define al final de su vida, cuando ya estaba peinando la muñeca, porque cuando llega su amigo Engels de toda su vida, encuentra 2 metros cúbicos de pura información estadística de cómo era el campo en Rusia. Y Marx, ya viejo, con 2 hijas que se habían suicidado, con otro hijo que se murió por falta de cuidados, porque el tipo no trabajó nunca trabajó, no conoció lo que era el trabajo. Trabajó un poquito de periodista al principio, después ya no le valoraban su escrito, trabajar de periodista escribiendo algunas columnas por ahí, le daban unas chauchas, vivió de sablazos, de sablear al padre de su mujer, porque se casó con una mujer de alto abolengo, de la aristocracia de la Renania, de la zona de la Westfalia, y ahí estaba, era von Westphalium, pero lo más que hay, la mujer con que se casó Marx de joven, y ahí vivía a expensas del suegro, y del hermano del suegro, del tío del suegro, que era el Philips, el que tenía la industria Philips, etc. Entonces, él ya estaba, al final, él se sintió derrotado, porque se dio cuenta que sus intuiciones de joven quería plasmarlas en libros tan contundentes, comillas contundentes, como El Capital 1, El Capital 2, El Capital 3, que fueron obras más de Engels que de Marx, porque Engels, el que podía llevar el hilo de una narración, Marx se iba a cada rato, tenía el problema que tengo yo, que yo tampoco puedo tener muy buen hilo, me salto de un lado para otro, eso mismo tenía Marx. Entonces, tenía un sentido del humor, era sarcástico, irónico, era genial en todo eso. Y además era un políglota, entonces aprendió ruso. Aprendió ruso como una profecía casi, como una premonición, que sería, aprendió ruso.
en sus últimos años y, como le decía, eran 2 metros cúbicos de pura información sobre cómo era el estado del campo, porque había una unidad básica que se llamaba MIR, que era una unidad de los ciervos, cómo se distribuía. Entonces él decía, si quitamos la cúpula de la nobleza, el MIR va a constituirse en un comunismo primitivo sin necesidad de pasar por revolución, sin necesidad de pasar por todas las transformaciones. Era una especie de... Él estaba en el fondo pensando en una Camboya, en una especie de comunismo agrario al final de su vida en eso. Y en el Capital 1, en el 2, mencionaba también que la revolución se iba a hacer en Inglaterra o en Francia, en los países desarrollados. La realidad contradijo todo eso, porque él tenía una serie de errores que eran, pero garrafales, o sea, errores que son burradas. Entonces, aquí, ¿qué pasa con Marx? Marx es un endiosado, es un fraude. Es un fraude porque un tipo que te dice a los 30 años, como observación de la realidad, por eso que le faltaba trabajar. Si uno trabaja, tiene mejor comprensión de la realidad. Entonces él decía, los, los, los burgueses están cada vez acumulando más capital y van hacia la acumulación, y es verdad, iban hacia una acumulación, estaban en ese momento en una acumulación de capital rapidísima y gigantesca, tanto en Estados Unidos, con los grandes capitalistas del siglo XIX, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, estaban produciéndose estos grandes acumulaciones de capital. Y entonces decía, y los proletarios cada vez son más pobres, o sea, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y eso lo repiten hasta el día de hoy los marxistas, como un dogma de fe, puesto que nada más equivocado la realidad. Porque la dinámica propia del capitalismo es que tú, al competir, tienes que subir los sueldos para poder tener mejor capital humano. Esto es tan evidente. Y ahí está el ejemplo de Henry Ford. Henry Ford, cuando inició su industria automovilística, tuvo competencia y él dijo, bueno, la competencia tiene buena gente, bueno, voy a subir 10 veces el sueldo. Subió 10 veces el sueldo, ganó la mejor gente, la gente trabajó feliz, más encima les daba las colaciones, era vegetariano, entonces les daba comidas vegetarianas para que estuvieran alerta, porque decía que la comida de carne te quitaba la atención, entonces vegetarianos, y también era antisemita, pero terrible, súper antisemita. En aquellos tiempos ser antisemita era algo normal, no era como ahora, que es terrible, después de lo que pasó con los nazis. Entonces Henry Ford hizo eso, y se forró. Terminó siendo un monopolio, se forró Henry Ford. Pero es propio de la dinámica del capitalismo tener que subir sueldos. Entonces Marx habla de clases y está hablando de castas, y las castas fueron superadas por la misma burguesía, porque la burguesía es la clase, es digamos un conjunto de personas que participan de una acción, de una manera de ser, que es el sector de la humanidad más revolucionario que ha existido en toda la historia. No, los revolucionarios no son los marxistas, nada, los revolucionarios en el sentido amplio, de revolución, de aceleración, de poner el pie en el acelerador e ir a toda velocidad, son los burgueses ingleses en primer lugar, la burguesía inglesa. ¿Y qué es lo que significó la burguesía? La burguesía ya era de origen plebeyo. ¿De dónde nace el burgués? El burgués nace en la Edad Media de aquel campesino que no quiere seguir siendo campesino y que quiere surgir. Pero ¿cómo va a surgir si en todas partes está lleno de feudos? Si te vas de un feudo a otro feudo, entonces por eso se llaman burgueses, porque de los burgos de la ciudad. Entonces estos campesinos empezaron a llevar mercancías y se generó el comercio entre las distintas ciudades. De ahí viene la Liga Hanseática, en el antiguo Imperio Romano Germánico. El que trata todo esto muy bien es la obra de Antonio Escogotado, que se llama Los enemigos del comercio. Son 3 volúmenes. Yo me leí los 3 volúmenes el descueve. Súper rico. Se los recomiendo. De Antonio Escogotado, que es un intelectual español que era marxista, se dio cuenta del error y recapacitó. Estuvo como 10 años callado, porque no se atrevía. Y después dijo, es mi deber moral decir que esto es un error, que es una religión, que es un absurdo. Entonces Escogotado lo que hace es escribe los
Los enemigos del comercio, donde explica cómo se fue generando esta burguesía, que son en el fondo campesinos que no querían seguir siendo campesinos y que fueron emprendedores en su momento, en la Edad Media, etcétera, y fueron acumulando riqueza hasta que al final vino la superacumulación. Entonces él decía que, punto primero, como les digo, que hasta el día de hoy lo repiten los marxistas, es que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Eso es de una falsedad absoluta. Entonces, Marx habla de clases sociales y no define la clase social en ningún momento durante 40 años. Durante 40 años dice la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases. ¿Qué es eso, huevón? O sea que la historia de la humanidad... ¿Y qué hacemos con los emperadores, los reyes, los nobles, las disputas de palacio, las guerras, los problemas de religiosos, las herejías, el Islam, Mahoma, o sea, Buda? ¿Qué es esto, weón? O sea, todo es lucha de mentira. En la India no hay ninguna lucha porque está determinado por la religión. Tú naces en una casta y hay una satisfacción de seres de esa casta. No hay arribismo. En Occidente, en Chile sobre todo, hay un gran arribismo. Por eso que hay tanto delincuencia. Porque todos quieren ser ABC1, ser de la clase alta. Porque es el modelo que ha estado bombardeando la publicidad durante 40 años. ABC1, ABC1, ABC1. Así hasta las teleseries, los actores, cuando uno ve una teleserie, ni siquiera se aparece. Cuando hacen de los papeles de gente de pueblo, no hay fenotipo de gente de pueblo. O sea, son pura gente más bien de tipo europeo, y de repente aparece un mapuche que no es mapuche, un gallo andaluz que está ahí haciéndolas de mapuche. Bueno, entonces, la clase social es un concepto muy extraño que no está definido en el marxismo, porque la clase social, como les digo, se supone que es como la casta, que tú naces y independiente de tus méritos, tú vas a seguir ahí y siempre vas a estar de alguna manera ayudado. Eso existe de alguna forma en Chile y en otros países, en la burguesía, porque claro, si tú tienes plata, vas a dejarle en herencia a tus hijos. Pero a veces los hijos se barrean todas las lucas. O sea, que eso es una cuestión que no se puede estar asegurando. Ahora, el tema es el siguiente, que al final Marx habla de miríadas de ingresos. Y es así. Cuando uno trabaja como empleado, o cuando uno más aún, yo me di vuelta de izquierda a derecha al ser emprendedor. Cuando tuve un emprendimiento, llegué a tener 5 empleados y llegué a tener 2.000, 3.000 clientes. Ese emprendimiento, que en aquellos tiempos me daba 10 millones mensuales de ingresos, no ingresos personales, sino que de venta. 10 millones, que en aquellos tiempos ahora serían como 30 millones de ahora. Es una empresa de 30 millones de ahora, lo que yo tenía. Entonces tuve la experiencia de ir surgiendo de la nada, con un sacrificio tremendo, a llegar a tener una empresa que tenía esa venta y esa cantidad de gente contratada y esa cantidad de clientes. Y eso me dio a mí el poder cambiar de óptica y ver lo difícil que es ser emprendedor, lo sufrido, porque yo trabajaba 16 horas diarias, 18 hasta 20 horas diarias. Hasta 20 horas diarias trabajaba. A ver, y ningún día libre, no tenía ni un solo día libre, ni uno, en todo el año. Entonces, era panadería. Entonces, cuando uno trabaja en una empresa, por ejemplo, que yo he trabajado en 6 empresas de finanzas y después trabajé en varias otras empresas, o sea, tengo como 8 o 9 empresas que trabajé como empleado, uno se da cuenta que, pucha, si yo lo que explico una cosa, está el dueño, están los gerentes, están los ejecutivos de venta, qué sé yo, están el área comercial, el área administrativa, el área de cobranza, y van bajando, y hay distintos sueldos. Incluso cada persona tiene una negociación distinta. Un gestor comercial estrella de una empresa, que es un gran vendedor, tiene 3 veces más sueldo que otro gestor comercial. Entonces, es un continuo
un continuum de diferentes sueldos. Entonces, finalmente Marx reconoce al final de sus días de que hay una miríada de sueldos, por lo tanto no existen las clases sociales. Las clases sociales es una idea que no es científica. Bueno, yo leí a Nikos Poulantzas, que es un marxista. ¿Cuánto llevo? Pucha, ya se me está yendo el tiempo. Bueno, leí a Nikos Poulantzas, un marxista como una especie de matemático de las clases, y el libro se llamaba Las clases sociales. Leí el libro y era una cosa pero tremenda, porque hablaba del BD, o sea, era una cuestión, era como una teoría matemática sobre el tema. Entonces, Nikos Poulantzas finalmente se volvió loco y vivía en un séptimo piso y agarró todos sus libros que él había publicado en un abrigo de bolchevique. Los bolcheviques usan estos abrigos largos, grandes, y se tiró del séptimo piso hacia abajo, ¡pah!, y reventó en el piso. Así como había otro de la escuela de Frankfurt que mató a su señora, y era de la escuela de Frankfurt. Entonces los gallos son gallos muy locos, porque están en una racionalidad. El marxismo es una racionalidad extrema, porque tratan de racionalizar cosas que no se pueden racionalizar. Es decir, cuando tú lees El Capital, yo me metí a leer El Capital a los 20 años, entendía poco, después entendí más, hasta que al final lo entendí, pero después la vida me ha dado a entender de que la plusvalía no existe, porque tú eres el que toma la iniciativa. Cuando yo tomé la iniciativa de hacer una panadería, empecé con 600.000 pesos, con un préstamo de la iglesia, fundación Trabajo para un Hermano, y con 660.000 pesos. Con 660.000 pesos compré unas máquinas que no funcionaban, que estaban malas. Bueno, eso es largo de contar, pero empecé a trabajar sin experiencia. Nunca había hecho una ayuya. Tuve que hacer ayuyas, yo hacer la ayuya y yo atender al público. Entonces, hacía el pan, atendía la caja, tenía que... bueno, era un trabajo pero ese trabajo se mantuvo. Fueron 8 años sin parar, hasta que llegué a la cima, y en la cima mantuve en una meseta, en un lugar bueno, en un estudio de mercado. Entonces yo arriesgué todo. Arriesgué mi vida, daba todo, y trabajaba 3 veces más que un empleado, que el panadero, que la que atendía en el mesón, etc. Entonces, el empresario arriesga un capital. Entonces tiene derecho a ganar más porque está arriesgando. Está arriesgando. Y el gerente general tiene derecho a ganar muchísimo porque es el que es de la confianza del empresario. Por tanto, el gerente general es el nexo jerárquico. Es el interés del capital, que el capital tiene que tener un representante que es el gerente general y los otros gerentes que tienen que ganar bien para que todas las de reparticiones o especie de ministerios, ¿no es cierto? El gerente de finanzas tiene que andar perfecto, la gerencia de normalizaciones, todas las gerencias de recursos humanos, etc. Todo tiene que andar perfecto. Pero eso depende del gerente general. Por lo tanto, los gerentes que están en las otras subáreas tienen que ganar un poco menos. Y después van así, hasta llegar al que barre, o al nochero, o al obrero que no tiene calificación. Pero resulta que el capitalismo fue desarrollando a través de la tecnología una mayor especialización de los obreros. Por tanto, ¿qué es lo que dicen los marxistas, los neomarxistas, los que son socialdemócratas? Dicen, no, esto fue fruto de las luchas sociales, de los sindicatos. Mentira. Aquí las luchas sociales, los sindicatos, cuando vino la matanza de Santa María, fue un botón de muestra, que no fueron 3.600, como dice el Quilapayún, en Iquique, la matanza de Iquique, en el Salitre. Fueron cerca de 2.000, 1.700 se calcula la cantidad de muertos. Horrible. Pero la represión que había al movimiento obrero era fuertísimo. Y yo me he dado cuenta, por mi experiencia y por lo que he ido estudiando, que es el mismo patrón el que va dando. No es el obrero el que gana en la lucha sindical, sino que el patrón el que da. Yo, por ejemplo, trabajé en Salmones Antártica.
Salmones Antártica, en un momento determinado llegó Hermann von Bischofshausen, que era un nazi, súper pinochetista, pero nazi más que pinochetista. Y este gallo era un gerente general de la Nippon Suisan Kaisha, de que es una empresa japonesa. Y los japoneses dijeron, bueno, necesitamos estar como bajo las normas internacionales no me acuerdo cómo se llamaba esa cuestión, las normas internacionales. Entonces, el presidente de la empresa de la Salmones Antártica le pidió a von Bischofshausen que crearan un sindicato. Y se creó el sindicato. Y los obreros, que yo estaba a cargo de 67 obreros, tenía a mi cargo 67 obreros y dos ingenieros acuícolas, un técnico marino y un planillero, no sé cuántos capataces, 4 o 5 capataces y los obreros. Entonces eso estaba bajo mis órdenes. ¿Y qué pasó? Que yo me di cuenta que al fundar este sindicato, los obreros se sintieron con poder y empezaron a interpretar de que esto era una debilidad de la empresa. Entonces, me acuerdo que hicieron el ridículo. Ahora, ¿qué pasa? Volvámonos a Marx. Marx es un fraude, está inflado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que en la China, que es una cultura nada que ver con Europa, tengan a Marx, a Engels, a Stalin, a Mao, pero tengan a Marx y a Engels y lo estudien en la Universidad China? Pero si eso es un fraude, no hay nada científico en ello. Marx era un hegeliano. Hegel es un tipo que está metido dentro de su espíritu, dentro de su mente. Es una masturbación, es un ejercicio racional interno. La dialéctica es una metáfora de la realidad. La realidad no es dialéctica, es una metáfora. La realidad sí tiene una dialéctica, pero no necesariamente como lo explica, como lo dice Marx. Ahora, yo leí un libro en aquellos tiempos que hasta ahora lo vi en PDF, que era de Karel Kosik. Karel Kosik era un disidente checo de la época de Stalin, de la época de cuando la República Checa. Y tiene un libro que se llama Dialéctica de lo concreto, donde él dice cómo se va conociendo la realidad a través de un rodeo. Es muy bello. Pero una cosa es la literatura y otra cosa es la realidad. La realidad es otra cosa. Entonces, Marx hizo una voltereta, entonces pescó a Hegel y lo puso patas para arriba. ¿En qué sentido? Que Hegel todo era mente. La mente, y era como una especie de platonismo. La realidad es una deformación de la idea. La idea es lo puro. En este sentido, Marx dice, no, la realidad genera la idea. Y desde ahí hay toda una corriente. Hay una corriente que han seguido hasta el día de hoy, que son antropólogos. Yo estudié en la universidad en España a Marvin Harris, pero harto, eran 2 años, una obra inmensa la de Marvin Harris. Y Marvin Harris reconoce y dice que el legado de Marx está no en las luchas políticas, porque eso es algo subjetivo, emocional, romántico, del periodo romántico. Marx está en pleno romanticismo. Década del 40, década del 50, la revolución del 1848, la revolución de la Comuna de París del año 71. Entonces, está en plena época romántica, romanticismo, que fue un movimiento artístico, filosófico, grande. Él es heredero de Fichte, de Schelling, de Hegel, es decir, de los idealistas alemanes. Fichte me recuerdo de Fichte que dice, ámate a ti mismo por sobre todas las cosas y a los demás por amor a ti. Y Schelling decía, el hombre es el ojo por el cual la naturaleza se contempla. Entonces son verdaderos poetas esos. Entonces, Marx es un engendro donde aparece esto de lo que llaman, porque ni siquiera lo menciona Marx, sino que habla que las condiciones materiales determinan la superestructura que es la cultura, las relaciones espirituales del hombre. Entonces, hay toda una herencia
hasta Marvin Harris y para adelante, de antropólogos que son materialistas culturales. El materialismo cultural es que no es dialéctico, sino que es un materialismo que recoge eso como una verdad, de que si tú estudias las condiciones ecológicas y demográficas y de las fuerzas productivas, que llamaba Marx las fuerzas productivas, en contraposición, el desarrollo de las fuerzas productivas, en contraposición a la situación de deterioro del ecosistema y de la demografía, de la explosión demográfica, que son las dos fuerzas de la naturaleza que están limitando al hombre. Es decir, cuando tú estás en una reproducción, pero tienes el freno de la ecología y por otro lado tienes el desarrollo de las fuerzas productivas. Esos son los tres. Y eso es toda una línea de pensamiento científico que hereda de Marx, que viene de Marx. Pero está la otra herencia, que son dos herencias. La parte científica, comillas, porque yo no creo en eso, no creo en la nomotesis, no creo que hay una sola tesis que explique el fenómeno humano, sino que es una multiplicidad de variables. Es muy complejo el fenómeno humano. Me cago que se me está yendo el tiempo. Voy a seguir con otro video. Entonces son dos herencias. Esa herencia, que es el Marx viejo, Durkheim hizo esa diferenciación entre el Marx joven y el Marx viejo, pero el Marx joven son una serie de luminosas destellos luminosos, intuitivos, bellos, escritura bella, supuestamente compasiva con el proletariado de aquellos tiempos, de los inicios del capitalismo, donde estaba tan pobre, donde había trabajo infantil y todo eso. Era una situación horrible, lo que se llama el capitalismo manchesteriano, que faltaba todavía acumulación de capital para que esto se fuera distribuyendo la riqueza, como ahora se distribuye con una rapidez tremenda, porque existe ahora, bueno, largo de contar, todo lo que es el sistema keynesiano que tenemos aquí, que incentiva más el consumo que la acumulación. La acumulación de capital ahora es mucho más lentísima con respecto a lo que eran los orígenes del capitalismo, donde fue fuertísima. Ahora tenemos que reconocer que el capitalismo es la mejor arma que ha tenido el ser humano para salir de la pobreza y para salir del atraso. Eso es así. Y mientras más alejados estamos del capitalismo, más pobres estamos. Entonces existen estas dos vertientes de Marx, ¿no es cierto?, que es la parte científica, comillas, que va por la sociología y la antropología, que es esto de que la base material condiciona el desarrollo de esta superestructura cultural, y está la otra que es la emocional, que viene de la opcional, digamos así, la romántica, que es la lucha del obrero, la lucha política por la conquista del poder. ¿Para qué? Para la nada. Porque conquistan el poder y ha sido todo un absurdo. Ha sido un absurdo total. Entonces, bueno, sigo con otro video a continuación. ¡Viva Cristo Rey!